Escucha la voz de los territorios. Kagemu zanga tikunsi. Nukanchipa rimay llaqtamanta. Kok hka. Kueshkiwe munsuyachniweja. Llaqtakunapa shimikuna. Alpamamapa shimi. Bebeata drone. Markanakasan arupa. Namuy manashan guspiriwenuam. Tiesen gagaudajina. Sunoike para Maimpa, Katikunsi, la voz de los territorios. Este es el tiempo de los pueblos, es el tiempo de la tierra. Pueblos en resistencia que defienden la vida y el territorio. Pueblos indígenas, herederos de la tierra, el agua, el fuego y del viento. Guardianes del planeta, quienes con su sabiduría nos recuerdan que defender los territorios es defender la vida. Al aire, Katikunsi. Parte de los pueblos indígenas de Colombia, somos 116 pueblos representados en 7 organizaciones de carácter nacional y agrupados en un escenario político y de concertación correspondiente a la Mesa Permanente de Concertación, aunado con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy nos encontramos reunidas las 7 organizaciones de carácter nacional, entre ellas la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, la OPIAC, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, la Confederación Indígena Tairona, Gobierno Mayor, AICO por la Pachamama, nuestros hermanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y nuestros hermanos de AISO. Es decir, estamos en pleno el movimiento indígena en esta sesión. Hemos avanzado como legisladores y como garantes de la transformación social en el Estado colombiano, a través de diferentes instrumentos como el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural, el Sistema de Educación Indígena Propia, un tema relevante como el de autoridades ambientales. Tenemos en tránsito en el Congreso la Jurisdicción Especial Indígena de Colombia y especialmente tenemos un decreto que es el 488 correspondiente a la puesta en marcha de los territorios indígenas. Y este tema, tal como lo dice el título de este conversatorio, los territorios indígenas somos y representamos las diferentes fórmulas para las acciones climáticas. De la misma manera, con el Ministerio de Ambiente y especialmente con la Cancillería de Colombia, acabamos de acordar un protocolo de participación real y efectiva en las diferentes plataformas globales para que los pueblos indígenas seamos parte en todos estos escenarios. El mensaje es que hemos avanzado de la mano con el gobierno nacional y hoy el movimiento indígena es parte de la misma forma que el gobierno nacional y trabajamos de manera cooperada, tal como lo hemos hecho en la COP16 con un plan de acción de biodiversidad y en esta COP30 hemos protocolizado unas NDC que nos faltan unos últimos pasos para terminarla de construir. Traemos un mensaje claro y contundente como movimiento indígena. Nosotros, los territorios indígenas, somos acción climática, buscamos unas fórmulas de financiamiento directo y buscamos la pervivencia de nuestros pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Son nuestros 3 principios y nuestra plataforma de lucha en este escenario. Sobre este
esta base vamos a empezar la conversación con nuestras autoridades de las 7 organizaciones, autoridades, líderes, lideresas, consejeros y consejeras, mamos, secretarios y demás representatividades del movimiento indígena. Empezaríamos con la ONIC, nuestra consejera mayor de territorio. Le preguntaríamos desde la consejería del territorio de la ONIC, cómo la implementación de la autoridad ambiental indígena y las territoriales indígenas pueden fortalecer la acción climática para lograr los objetivos globales de mitigación y adaptación. Consejera, tiene la palabra. Tasakenjia es Marey Guajumá, Tasakenjia Suru, ONITCA, Organización Nacional Indígena de Colombia. Los saludo en mi lengua materna. Soy indígena Guayú del municipio de Manaure, La Guajira. Mi nombre es Arlenis Esther Alvarado de Pieyú, consejera de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Reciba un caluroso saludo de nuestros pueblos indígenas representados en la organización y de todos los pueblos indígenas de Colombia. Nuestro posicionamiento en Colombia es más del 50% de los bosques naturales, que aunque se mantengan en pie en los territorios indígenas, allí no hay deforestación masiva. Las NDC concertadas con el gobierno nacional y con salvaguardar explícita de los derechos y reconocen. Los territorios indígenas son áreas de gestión climáticas y aportan directamente a las metas de mitigación y aceptación. Queremos, y desde la Consejería de Territorio, salvaguardar nuestros territorios, volvernos guardianes de nuestros propios territorios y conservar nuestro medio ambiente, que es nuestra vida. El territorio nuestro es nuestra vida. Nosotros sin territorio no tendremos vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera Arlenis. Pasamos entonces con nuestros hermanos de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, consejero y mayor Carlos, sobre la selva amazónica. ¿Cómo se puede fortalecer la autonomía de los gobiernos y los territorios indígenas respecto a la implementación de proyectos como Red Más, como estrategia de mitigación al cambio climático? Consejero. Bueno, un saludo muy especial también de parte de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. No, yo creo que centrémonos en 2 aspectos. Nosotros, como pueblos indígenas, lo que queremos es fortalecer nuestra gobernanza indígena. Desde allí se empieza a construir toda esa dinámica desde nuestro espiritual, de nuestro sistema de conocimiento, cómo vivimos en nuestro territorio. El logro que se hace es porque nosotros los amazónicos nos sentamos en la maloca, escuchamos a nuestros sabios, escuchamos a nuestros sabedores. Los proyectos que llegan a nuestro territorio nos han un poco dividido, pero porque no hay una ruta clara desde el mismo gobierno. Lo principal para poder fortalecer esos proyectos que llegan a nuestro territorio es escuchar a nuestros abuelos, escuchar cómo está ordenado nuestro territorio desde el principio. Entonces yo creo que eso de fortalecer la autogobernanza de los territorios es muy importante, porque lo estamos haciendo, pero la clave principal es que el gobierno no nos ha escuchado cómo queremos fortalecernos nuestro gobierno. Por eso en estos espacios lo que le estamos exigiendo a los gobiernos es que los indígenas también tenemos nuestra forma de gobernar, y desde allí tenemos que empezar a construir y poder vivir en paz con esos proyectos. Los proyectos son buenos, que lleguen a los territorios, pero que haya una ruta clara y que nos escuchen a nosotros como pueblos indígenas cómo queremos vivir, cómo queremos ordenar nuestro territorio.
aunque ya está ordenado. Pero entonces aquí lo que hay que definir es que el gobierno escuche entre gobierno y gobierno. Hoy estamos aquí, las 7 organizaciones, pues, poniendo nuestras preocupaciones, que nuestros territorios sean también sean incluyentes en los programas y que sea una realidad lo que queremos nosotros proponer aquí en este espacio. Eso, compañero. Muchas gracias, Mayor Carlos de Lopiac. Pasamos a nuestro hermano Camilo Niño, secretario de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. ¿Qué dificultades existen para la delimitación de los territorios indígenas y la ampliación, saneamiento de propiedades colectivas de los pueblos indígenas en Colombia, y cómo estos procesos pueden fortalecer la acción climática? Estimado, buenos días para todos, todas. No sé si ahí me escuchan, ¿se escucha bien ahí? Lo primero, saludarlos. Lo segundo que debemos dejar claro es, cuando los pueblos indígenas estamos hablando del territorio, estamos hablando de la vida misma de los pueblos. Y cuando hablamos de la vida misma de los pueblos, es que los territorios es la identidad, es la cultura, es el gobierno, es el sistema de conocimiento, es la gobernanza, y creo que eso es la diferencia estructural de nosotros como pueblo cuando hablamos de territorios con otros hermanos. Y desde ahí partimos. Hay una demanda histórica radicada que no se ha podido resolver. Aquí la hermana de La Guajira hablaba sobre la importancia en términos ambientales de los territorios, de los bosques, de los ecosistemas, y algo que falta en Colombia, y creo que en muchas naciones y estados del mundo, es la identificación de los territorios. ¿Y qué es la identificación? La identificación es cuando los pueblos, desde el conocimiento, la autodeterminación define, demarca cuáles son sus territorios. Y ningún país o ninguna nación hoy lo tiene, y eso empieza a generar entre nosotros esa ausencia de información, empieza a generar tensiones, conflictos en los territorios, porque finalmente es un derecho fundamental que tenemos. Y cuando llegamos a exigir nuestros derechos bajo la ausencia de una información, es muy complejo entonces poder avanzar. Tema de la identificación de los territorios, y lo digo que es necesario para un tema de ordenamiento de país, porque Colombia hoy tiene información de absolutamente todo. Colombia tiene mapeado las áreas de exploración y explotación minera, petrolera, etcétera. Pero de los territorios indígenas autoidentificados que sean vinculantes a la hora de tomar decisión, no lo tiene. Y ese es un problema, y un problema estructural. Y es una propuesta que estamos proponiendo al Estado trabajar. Lo segundo, es necesario poder avanzar en una adecuación institucional, normativa, que pueda avanzar de manera mucho más ágil en resolver los procedimientos. Porque tenemos procedimientos que demoran muchos años, y mientras se resuelven los procedimientos, hay procesos que avanzan mucho más rápido. Por ejemplo, frente a la adjudicación a empresarios, que es de manera mucho más rápida, se empieza a generar conflicto. Y aquí el problema no es entre hermanos campesinos, el problema no es entre hermanos afro, y eso tenemos que tenerlo claro. El problema aquí es estructural en un tema de reforma agraria, y es la redistribución se tiene que hacer
en el marco de aquellos que han despojado. No es entre nosotros porque parece ser que seguimos en un conflicto casi nuestro y es un desafío que tenemos. Y lo tercero, los actores frente al tema de mitigación, adaptación al cambio climático son los territorios en este momento a nivel mundial. 80% de la diversidad del mundo está en los territorios indígenas, demostrado con datos. Y los pueblos indígenas no estamos en la toma de decisiones. Y ese es un desafío de Estado que tenemos. Por lo tanto, se debe avanzar en las acciones climáticas, en el reconocimiento y protección integral de los territorios, porque la protección integral va más allá del reconocimiento de un título o de una resolución, porque una resolución, si no resuelve el tema de la gobernanza, de la autonomía, del ejercicio de gobierno, de la recreación del sistema de conocimiento, la protección no es integral. Entonces, son como los desafíos que estoy planteando, pero estamos convencidos, por lo menos en Colombia, como lo decía aquí la mayora, defender los territorios va a ser siempre, siempre defender la vida. Muchas gracias, secretario Camilo Niño. Pasamos a nuestro mamu de la Confederación Indígena Tairona. Desde los fundamentos culturales y el trabajo espiritual de protección del mundo a partir de los sistemas de conocimiento indígena, ¿qué dificultades encuentra para que la sociedad no indígena comprenda la relación espiritual del humano con la naturaleza? Mamu. Muy bien, gracias. A ver, hay tres líneas fundamentales para entender, para contrarrestar el cambio climático. Uno es la línea espiritual y otros en las líneas de nuestras vivencias, nuestra existencia, y otro es la solución. Los pueblos indígenas hablamos del tema solución. ¿Por qué? Porque la solución se basa en los conocimientos ancestrales, en el conocimiento de la ley de origen, que eso no cambia. Y desde ahí podríamos aportar al mundo, a la humanidad, para salvaguardar la vida de la naturaleza y también la humanidad. En ese sentido, el saber, el territorio ancestral de los pueblos indígenas tiene que estar bajo control de los pueblos indígenas. Sí, esa es la dificultad que tenemos los pueblos indígenas en la sierra, porque todavía no estás en manos de propios guardianes que nos consideramos nuestros. ¿Por qué? Porque en su espacio estás el saber y los espíritus que comunica ese punto y el resto del planeta Tierra. Y ahora, los pueblos que estamos ahí garantizamos y compartimos el saber con no indígenas, los buenos que tenemos y los buenos que tiene con ustedes, y de ahí qué hacer para los que estamos atravesando en el planeta. Bien, y eso es interesante e importante que no indígena entienda para seguir siendo y actuando y aportando como pueblos indígenas con saberes. Gracias. Muchas gracias, Mamu, por esas palabras. Vamos con nuestro mayor de gobierno mayor, compañero Miller. ¿Qué retos existen en los escenarios internacionales de cambio climático y biodiversidad para integrar y fortalecer la acción climática de los territorios indígenas en las decisiones de los escenarios de Naciones Unidas como la COP30? Mayor Miller. Bueno, buenos días para todos. Saludar a los hermanos y hermanas indígenas de todo el mundo que nos encontramos aquí congregados en esta COP30. Yo creo que dentro de los retos más importantes es que cada una de las naciones reconozca
que de alguna manera formalice desde el punto de vista normativo en cada uno de los países el reconocimiento de los sistemas de conocimiento de cada uno de los pueblos indígenas que integramos, pues en este caso, que hacemos parte de estas conferencias. Es muy complicado hablar de conservación cuando los pueblos indígenas originariamente lo hemos venido haciendo a través de los sistemas de conocimiento y lo hemos venido haciendo sin dinero. Entonces pareciera que estos encuentros son encuentros para negocios verdes, y los pueblos indígenas lo hemos hecho, como lo decía antes, milenariamente, de manera desinteresada, y lo seguimos haciendo. Por eso somos actores fundamentales, pero es muy difícil que en los escenarios se venga a hablar de reconocimiento de esos sistemas de conocimiento nuestros. O sea, prácticamente nosotros, no hay una resolución de Naciones Unidas, si no hay una normatividad, entonces en determinado país no podemos avanzar. Y nosotros lo hemos venido haciendo a través del gobierno propio en nuestros territorios. Entonces aquí el llamado es a los sistemas de Naciones Unidas, no solamente de cambio climático y biodiversidad, sino a las diferentes plataformas, que desde ya no se debe reconocer, se debe respetar y deben haber garantías para que las autoridades indígenas y los pueblos indígenas podamos seguir ejerciendo esa protección, esa convivencia armónica que hemos tenido de manera originaria con la madre naturaleza, con la madre tierra y con todos los seres vivos que habitamos en nuestro planeta. Entonces, yo considero que dejemos de dejar tanta diplomacia, debemos dejar tanto discurso e ir a la práctica. Debemos ir a la práctica. Y esta COP, que se ha llamado la COP de los pueblos indígenas, pues realmente creo que ha sido muy cerrada para los pueblos indígenas. Por eso las manifestaciones que se han presentado, porque hay inconformidad de que en medio de toda la diplomacia se cierren estos espacios y no nos escuchen a los que realmente hemos venido protegiendo el planeta históricamente. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano del Gobierno Mayor. Vamos entonces con el CRIC, nuestra hermana Isaleimi. ¿Qué retos enfrentan los guardianes del territorio y cómo se podría frenar la violencia en contra de los indígenas que defendemos la tierra? Compañera del CRIC. Eucha, buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, buenos días. Primero que todo, saludarlos a los compañeros de las otras organizaciones y pues reciban un cordial saludo de la Consejería Regional Indígena del Cauca CRIC, de sus 138 autoridades que hacen parte del CRIC. Y bueno, antes de, ya para responder a la pregunta del compañero, en el territorio del CRIC, que es donde está el departamento del Cauca, tenemos varias dificultades, varias desarmonías que se presentan allá, tensiones. Tenemos dificultades con el reclutamiento forzado, ampliación de los cultivos ilícitos, además tenemos también unas disputas y disputas por acceder al territorio para la extracción de minería. Entonces esas dificultades se presentan en el territorio del CRIC. Pero que la idea no es solamente quedarnos como, bueno, cuáles son las dificultades, sino como también presentar algunas propuestas que también se tienen desde el CRIC, que es el apoyo a los jóvenes y a las mujeres. Por ejemplo, nosotros los jóvenes necesitamos apoyo. Muchos de los reclutamientos que se están realizando, se está yendo a las comunidades y se está permeando esa cultura. Entonces ese llamado es como también apoyen a los jóvenes. Muchos de los jóvenes se van y hacen cultivos ilícitos porque muchas veces no hay oportunidades en los territorios. Entonces es una necesidad que se está viendo en los territorios. Como CRIC estamos haciendo un proceso de revitalización del conocimiento, de fortalecimiento de esos saberes que se están deteriorando en los territorios. Y además un llamado para el gobierno nacional es que siga apoyando los sistemas económicos de las comunidades, siga apoyando los sistemas propios que tiene el CRIC y que también continúe y que pueda
fortalecer y que la comunidad, la cultura, el lenguaje, y que se pueda realizar todo lo que tiene que ver con el acuerdo de paz, porque estamos sufriendo todo ello en el Cauca y una oportunidad también podría ser los acuerdos de paz. Y bueno, ese espacio les agradezco por la oportunidad y ojalá que no olviden a los jóvenes y a las mujeres que somos un punto focal importante en todos estos diálogos a nivel nacional, regional y a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana del CRIC. Vamos con nuestro compañero Edgar Velasco de AISO. ¿Cómo se puede lograr la descolonización del pensamiento indígena y no indígena para fortalecer la acción climática desde los territorios? Mayor Edgar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, actualmente lo que es la explotación minera, explotación petrolera y la explotación del gas es lo que mayormente produce el efecto invernadero en el mundo. O sea, más del 75% del efecto invernadero que hoy se provoca en el mundo son por estas economías extractivas y tienen responsables políticos que son los países que en estas COP se denominan los países desarrollados o los países que quieren financiar a los países en desarrollo cuando son los principales responsables de este crimen internacional contra los derechos de la madre tierra. En ese sentido, hay una conclusión muy importante hoy en el mundo de científicos, de la academia, de quienes participamos de manera crítica y propositiva en estas COP que se han dado hasta el momento, y es que si queremos mantener ese 1.5 de no aumento de grados Celsius de temperatura en el mundo, es que desde ya tenemos que parar esta economía extractiva en el mundo, porque las COP, las formas como funcionan, no va a detener y no va a salvar el mundo si no nos pensamos otros mecanismos vinculantes que permitan proteger los derechos de la madre tierra. En este momento tenemos una declaración política desde Colombia y es la erradicación de los combustibles fósiles. Ya llevamos muchos años trabajando en el mundo el tratado también de no proliferación de los combustibles fósiles. Hay muchos movimientos sociales, políticos, estados que se han venido uniendo a este proceso de construcción de tratado y que en este espacio entre los diferentes pueblos y estados del mundo tenemos que lograr también que sea uno de los puntos a negociar este tratado si realmente queremos parar este crimen internacional contra la madre tierra. Pero eso no va a pasar simplemente porque lo digamos en este escenario. Esto va a pasar si seguimos el camino que nos hemos propuesto en estos días y que nos están proponiendo en estos días los pueblos originarios de acá de Brasil con las protestas, los movimientos sociales, populares, las mujeres, activistas y nosotros que nos hemos movilizado en estos días en Brasil. Invitamos al mundo a que saquemos las COP de estos espacios y que hagamos de las calles, de los espacios del mundo, unos espacios de decisión para que podamos parar este crimen internacional. Asimismo, en el preámbulo del Acuerdo de París aparece el concepto de la madre tierra, pero no tiene los alcances jurídicos que nosotros tenemos desde el derecho mayor de los pueblos indígenas en el mundo. Ese alcance debe ser de alcance global, no solamente para los pueblos indígenas, sino para los estados del mundo, de proteger la madre tierra como sujeto de derechos. Y solo así no va a ser discusión de países desarrollados y no desarrollados,
sino de los estados y pueblos del mundo, respetando los derechos de la madre tierra. Es así como podemos pensarnos la descolonización de estas luchas y cómo desde nuestros pensamientos, sabidurías, podemos enfrentarnos a esta catástrofe mundial. Bye bye. Muchas gracias, compañero Edgar. Y vamos a cerrar entonces con nuestros hermanos de AICO, donde le preguntamos en términos ecológicos y culturales cómo se puede entender la interconectividad e interdependencia de las montañas andinas con las selvas de la Amazonía y del Chocó biogeográfico. Compañero de AICO. Bueno, un cordial saludo, compañeros, compañeras. No sé si ahí me escuchan bien, acá no se escucha bien. Bueno, primero, pues agradecerles a ustedes, a todos, y bien, aquí nos encontramos el movimiento indígena. Me hubiera gustado que sea una cosa como más amplia, como más, que podíamos hablar un poco más hacia afuera, ¿no? Yo vengo desde el sur de Colombia, donde nace el agua. Soy del pueblo de Los Pastos. Nosotros nos encontramos en un sitio estratégico milenariamente donde se une el Pacífico, los Andes y la Amazonía. Y desde ahí nuestros pueblos Pastos y Quillacingas desde hace mucho tiempo, milenariamente han venido protegiendo este territorio. Nosotros hemos tenido una apuesta bien grande sobre la biosfera andino-panamazónica, que es la interconexión entre el Pacífico, los Andes y la Amazonía. Hemos venido trabajando sobre este propósito. Me acuerdo cuando los mayores, cuando hablábamos nos decían que éramos invasores de la tierra, pero nosotros éramos los dueños de la tierra. Y me acuerdo por allá, compañero Edgar, por los 80s, nuestros mayores cuando salieron a la marcha al Congreso y hablaban y decían, no somos invasores, recuperamos lo que nos pertenece y no mendigamos, sino reclamamos. Esa palabra pues tiene que seguir viva a nivel mundial para tener una buena transición, digamos, con respecto al tema climático y a la crisis climática. Entonces, dentro de esa biosfera tenemos 3 pilares fundamentales. El uno, que es la gobernanza indígena como autoridad ambiental. Ya está el reconocimiento como autoridades indígenas. Eso debe traducirse en un fortalecimiento institucional, protección territorial y participación real en las decisiones climáticas. Los sistemas de conocimiento, nuestros calendarios ecológicos, prácticas agrícolas diversificadas, manejo del agua, lectura del territorio y sistemas de alerta temprana son tecnologías milenarias de adaptación que hoy el mundo las necesita. El financiamiento directo. Los territorios que más protegen la biodiversidad son los que menos recursos reciben. Pedimos el acceso directo a los fondos climáticos, no como beneficiarios, sino como socios estratégicos en la acción climática global. Entonces, la biosfera andina panamazónica articula estos 3 pilares con acciones concretas. Una, restauración de páramos, manejo integral del agua, gestión del riesgo, control de la frontera agrícola, gestión de residuos sólidos, conservación y restauración de cuencas, fortalecimiento de los gobiernos propios e integración de los sistemas de conocimiento propio como eje central de la planificación territorial y climática. Entonces, compañeros y compañeras, nuestros territorios son soluciones climáticas. Cuando se protege un resguardo, se protege el agua. Cuando se protege la cultura, se protege la biodiversidad. Y cuando se fortalece la autonomía, se fortalece la resiliencia. Ese es un mensaje que queremos dar desde AICO por la Pachamama. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros de AICO. Nos quedan 5 minutos. Un mensaje, una frase de cada uno de ustedes, de los pueblos indígenas para el mundo. Empecemos con el compañero Edgar y vamos pasando el micrófono. Recuperar la tierra para recuperarlo todo. Garantizar y reconocer
los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas. Apoyo para las mujeres y jóvenes indígenas. Los pueblos indígenas con su sabiduría, con sus conocimientos, aportamos para que todo el mundo seamos felices, porque la tierra sin humano no es tierra. ¿Por qué te no suena? Hola. Aportamos a la acción climática porque somos guardianes ancestrales del territorio y de la biodiversidad. Amazonía viva, humanidad segura. Resistir y seguir caminando los territorios. Aquí ya me dejaron sin frase. No, la misma de siempre. Defender los territorios es defender la vida y que defender los territorios no nos cueste la vida. Colombia aún nos sigue matando. Después de firmado la paz, 771 hermanos indígenas que han sido asesinados. Muchas gracias a los 116 pueblos indígenas de Colombia por este espacio. Muchas gracias también a nuestro auditorio. Al aire, Katikunsi. Escucha la voz de los territorios. Ka gummu zanga tikunsi. Nukanchipa rimay llaqtamanta. Kok hka. Kueshkiwe, munsuyachniweja. Llaqtakunapa shimikuna. Alpamamapa simi. Bebeata druagnu. Marcana Kazan Arupa. Namuy manashan guspiriweinuam. Tiesen Gagaduda Jina. Sunoy que para Maimpa, Katikunsi, la voz de los territorios. Este es el tiempo de los pueblos, es el tiempo de la tierra. Pueblos en resistencia que defienden la vida y el territorio. Pueblos indígenas, herederos de la tierra, el agua, el fuego y del viento. Guardianes del planeta, quienes con su sabiduría nos recuerdan que defender los territorios es defender la vida.